Vamos a continuar con la tercera parte del video. Ahora vamos a ver el concepto de desviaciones. En el apunte se puede ver que la desviación son distancias verticales a partir de una tangente hasta la curva elástica de la viga. En este caso vamos a trazar la desviación desde la tangente de E hasta el punto C. Okay. Entonces hice una nueva capa que se llama desviaciones, la voy a activar para que todo lo que trace sea en esa capa. Y entonces, ¿qué sería? Ya vimos los ángulos que son amarillos, ahora los rojos van a ser desviaciones. Y vamos a hacer, vamos a medirlo desde aquí hasta acá. ¿Okay? Esta sería la desviación desde E hasta C. Ahora le voy a cambiar el nombre. Aquí. D desde E hasta C. Ya se cambió. ¿Okay? Pero lo que también hay que ver es el sentido, ¿no? En este caso, la recta empieza desde la tangente. En este caso, esta podría tener dos nombres, ¿no? Podría partir desde la tangente de E, que sería esta, o la tangente de A. En este caso, como estamos viendo el lado izquierdo, pues sale desde E, ¿no? Pero sería así la desviación desde la tangente E hasta el punto C de la curva elástica. Ahora, ¿eso cómo se calcularía? Bueno, primero vamos a trazarlas todas y luego ya vamos viendo, ¿no? En este caso ahora quiero dibujar la tangente, la desviación desde D hasta B, que sería, voy a cortar esto. Ahora la desviación sería desde D hasta E. Desde D, bueno, parece P, pero es una D, hasta B. Entonces, aquí va a tener que ser una recta vertical que salga de este punto hasta acá. Lo voy a hacer con esta. Entonces, disculpa, pero mejor primero trazo la línea y luego ya la mido. Lo extiendo mejor, más fácil. Okay. Entonces, esta sería la desviación. Voy a cambiar el nombre. Sería T desde D hasta B. Y le voy a indicar de dónde a dónde va. Entonces cierro que parte de la tangente de D, esta, hasta el punto B de la curva elástica. Y vamos a hacer otra que correspondería a la deflexión máxima. Normalmente en los otros ejercicios nosotros decimos la deflexión máxima para una viga que está simétricamente cargada con una carga puntual al medio del claro está cuando X es igual a L entre 2.
Esta sería nuestra deflexión máxima. En el caso de calcularlo por parte de desviaciones, nosotros tendríamos que transportar esta para ver con qué tangente se podría combinar. En este caso, pues, ¿con cuál sería? Sería con la tangente desde C hasta el punto A. Estas tienen su gemelo, ¿no? Que podría ser también desde estas tangentes. En este caso, para cuestiones del ejemplo, vamos a hacerla así, ¿no? Esta desviación, ¿cómo se llamaría? Si yo le estoy trazando desde C hasta A, sería así. Desviación desde C hasta A. ¿Ok? ¿Y de dónde va a partir? Va a partir desde la tangente, que es donde está la bolita, hasta el punto de la curva elástica. Acuérdense que la curva elástica toca hasta el final de la viga. Okay. ¿Eso a qué correspondería? Bueno, para empezar, necesitaríamos las áreas, ¿no? En este caso, primero necesitaríamos las áreas. Voy a copiar este dibujito ahora de este lado para mostrar cómo se calcularía primero la desviación desde E hasta C, ¿no? Entonces aquí le voy a cambiar T, desde C, desde E hasta C. Entonces lo primero que se tendría que ubicar cuál sería el área, ¿no? El área que se tiene que calcular es desde C hasta E. En su apunte o en su investigación, esto es lo que primero se calcula el área y después se multiplica por el centroide. También en el procedimiento viene esto, ¿no? Primero se calcula el área y luego se multiplica por el centroide. En este caso, primero tendríamos que calcular el área desde C hasta E, que sería esta, y luego esta cantidad se multiplicaría por una distancia. Lo voy a poner con otro color a ver si se distingue mejor. Esa distancia se calcularía, si este es el centroide, no sé realmente dónde está el centroide, ¿no? Supongamos, pues ustedes saben que es a 2/3 del... Y si no lo sabemos bien, lo consultamos, ¿no? Esto es un triángulo y su centroide está a 1/3 del lado corto y a 2/3 del lado largo. En este caso sería, bueno, es así, representativo el tachecito, ¿no? Entonces, podría medirlo desde C hasta el centroide o desde E hasta el centroide. Aquí me dice de dónde a dónde. La letra de arriba es la que me dice. Entonces, ¿cuál sería la cantidad que yo tendría que medir? Sería desde aquí hasta C. Ajá. Entonces, esta sería mi centroide desde C hasta E. ¿Y cómo se calcularía? Calcularía esta cantidad y la multiplicaría por esta área, ¿ok? Para sacar esa desviación. Y eso me daría la longitud de esta flecha roja. Ok, para el caso siguiente de B con D, copio esto
desviación desde D hasta B. ¿Cómo calcularía esta? Primero necesitaría la cantidad de área. ¿Qué área sería? El área sería desde aquí, en este caso, primero tendría que calcular la cantidad del área, que sería desde D hasta B o desde B hasta C. En realidad el área es lo mismo, lo que cambia es el centroide. A partir de dónde tendría que calcular yo el centroide, desde la letra de arriba, que es B. En este caso es una figura simétrica. Estas figuras simétricas se pueden hacer a simple vista con tablas o se puede calcular por medio de integrales. En este caso, pues yo ya más o menos sé que aquí está el centroide, y yo calcularía mi distancia desde B hasta el centroide, aquí hasta acá. Esta sería X. Entonces, ¿cómo calcularía? Esta distancia por esta área me daría la longitud de esta desviación. En el caso de si yo quisiera calcular la deflexión máxima, que es con respecto a esta horizontal, sería la desviación desde A hasta C. ¿Qué área sería? Desde C hasta A. Sí, desde C hasta A. Entonces, el área sería esta. Si este fuera el centroide, ahora ¿desde dónde lo tendría que calcular? Bueno, aquí me dice desde A, desde el punto A. Entonces el centroide lo tendría que calcular desde A hasta esta, ¿no? Este sería el centroide desde A hasta C. ¿Okay? Entonces, para calcular la deflexión máxima, tendría que primero ubicar cuál deflexión de todas me conviene y luego calcularla. Primero calcularía el área y luego el centroide, la distancia al centroide. ¿Okay? Bueno, hasta ahí es la explicación conceptual de qué son los ángulos y qué son las desviaciones. No son lo mismo que lo que estamos calculando de pendiente y deflexión máxima, pero se puede, digamos, son casos particulares, ¿no? Si nosotros sabemos escoger bien cuál calcular y cómo calcularla, pues podremos calcular los máximos, ¿ok? Bueno, espero que esto haya sido una explicación un poco más gráfica de los conceptos que están en sus apuntes, y si ustedes ya ven los ejemplos, por ejemplo de una carga puntual al centro del claro, aquí está el procedimiento
Por ejemplo, ya en la parte del diagrama de momentos ya se divide todo entre E y I, ¿no? Dependiendo de cuál sea la sección que indique el problema. Y aquí está cómo se calcula. Por ejemplo, si aquí pide desde A hasta B, está pidiendo el área completa del diagrama. Ustedes ya calcularon los máximos. Entonces, se pueden apoyar de cualquier formulario, ¿no? En este caso, pues, el área del triángulo es muy sencilla, base por altura entre 2. Y aquí se indica, ¿no? Se calcula la base, que sería L, por la altura, que sería este valor, entre 2, y ya. Se demuestra también con las integrales. En caso de que si quisieran hacer las integrales en sentido inverso, pues cambian los órdenes de los límites, bueno, sí, de los límites de cada integral. Y aquí está cómo calcular los centroides, ¿no? Desde A hasta el centroide o desde B hasta el centroide, ¿no? Y ya, para que le echen un ojito a los ejemplos. Y ya. Aquí es importante que vean, como es una técnica semigráfica, los signos de estas no están propiamente asignados, ustedes se los van a tener que asignar. Entonces, si están buscando una deflexión, acuérdense que la deflexión es de la posición original a donde se deformó. En este caso, la deflexión máxima sería de la posición original hasta acá, sería un signo negativo. Entonces ustedes manualmente se lo tendrían que asignar. También para ángulos, ustedes tendrían que ver para dónde abre, si digamos, en sentido contrario a las manecillas del reloj o en sentido propio. Tienen varios ejemplos. Este ejemplo es un poquito más complicado, pero está adecuado para usar otras figuras, por ejemplo, el complemento de una parábola. El complemento de una parábola se usaría con este formulario, ¿no? Y este serían los centroides. Se puede hacer por partes o se puede hacer por integrales, como ustedes quieran. Posteriormente aquí se dividen, ¿no?, las figuras dependiendo de lo que pide el programa. Me parece que este no está terminado, pero este sí. Y para que los revisen, si pueden hacerlos ustedes a mano, pues replíquenlos. Y de todas maneras yo les voy a mandar en la parte de programación, el proyecto de programación. Van a tener que programar mediante este método un caso de vigas. Digamos, sería un apoyo para que ustedes entendieran cómo se calcula. Bueno, hasta aquí el video de este tema. Espero que no haberlos confundido mucho. Y pues cualquier cosa me pueden mandar un correo si tienen dudas. Les sugiero que se esperen a que les mande el proyecto para que revisen los procedimientos, y ya de todas maneras yo se los voy a explicar igual por medio de un video. Pero antes vamos a ver también el método de la viga conjugada. Espero próximamente mandarles ese video. Bueno, gracias y hasta luego.